Hola a todos. Vamos a ver porque tiene que mandarme Maricruz, solicitarme que la agregue al live. O yo lo puedo hacer, creo que yo lo puedo hacer. Creo que ya. Bienvenidos todos al primer live oficial de Paz sin Poses. Quienes no me conocen, mi nombre es Graciela González. ¿Me pueden decir por favor si me escuchan? Ahí en un mensaje lo ofrecería montones. Mire, Mari, sí vino, qué bueno, qué dicha. ¿Alguien me puede decir si me escucha, por favor? Si son tan amables. Bueno, bienvenidos, les estaba diciendo, este es el primer. Gracias, Walter. Hola, Walter, tanto tiempo desde ayer. Bienvenidos al primer live oficial de Paz sin Poses. Yo soy la fundadora de Paz sin Poses, mi nombre es Graciela González. Muchos de ustedes me conocen porque probablemente me siguen en mi otra cuenta. Algunos de ustedes asumiré que no me conocen, otros me conocen de la vida. Les agradezco mucho haber sacado el tiempo para acompañarnos hoy. Ya le envié la invitación a Maricruz y ella debe estar esperando que la voy a agregar. A ver qué tal. Estamos teniendo ahí un problema técnico. Y ahí está, ya que. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Uy, te oye súper bien, bienvenida. Y la primera valientísima en hacer el primer live que tenemos acá. Quiero que sepan que este tema lo propuso Maricruz. Ella, para que sepan, vamos a ser súper transparentes. A Maricruz yo no la conozco en persona, ella se acercó a mí por Paz sin Poses, ¿verdad? Ella quería, creía en el proyecto, cree en el proyecto, y por algo ella está acá. Ella misma se ofreció a darnos este ratito el día de hoy. Yo voy a actuar mucho como moderadora. Maricruz es la que mayormente les va a explicar del tema y les va a dar aportes. Sin embargo, yo pues también voy a dar de mi parte, pero también voy a estar viendo si ustedes hacen preguntas, ¿verdad? Les voy a explicar un poquito, además, cuál es la finalidad de estos lives. Vamos a tratar de hacer al menos un par al mes, ¿verdad? Para darles oportunidad a las personas de aprender de temáticas nuevas, de que vayan conociendo a todos los psicólogos y también de que vayan interactuando con nosotros poco a poco. Mari, si quiere habla un poquito de usted para que la conozcan. Bueno, yo soy psicóloga y trabajo en consulta privada y estoy pues enfocada más que nada como en la atención de la ansiedad, la depresión, el afrontamiento del estrés, las enfermedades crónicas, los trastornos alimenticios, la imagen corporal y mi enfoque es prácticamente cognitivo-conductual. Tengo varias certificaciones tanto del Instituto Beck como de otras y creo Sí, que tenemos eran varias esas. certificaciones similares, de hecho. Ujú. Sí, Sí, las de... el, eso, las de Beck son de lo más hermoso que hay en este mundo. La Ujú. terapia cognitivo-conductual, para quienes no saben, es la mejor terapia del mundo, no mentira. Es una terapia que se basa básicamente en conocer nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestras reacciones y emociones ante diversas situaciones y por medio de tareas y prácticas en la casa ayudamos a que las modifiquen y cambien estos hábitos, a unos más sanos, por así decirlo. Esa es la explicación más simple que yo le General. puedo dar a cualquier persona para que entienda qué es lo que hacemos. ¿Por qué elegiste el tema de hoy, Maricruz? Bueno, yo creo que se habla mucho a veces como del amor propio y que hay que practicar el amor propio. A veces la gente llega a consulta diciendo que quieren trabajar el amor propio, pero como que es un tema muy abstracto, no sabemos realmente cómo trabajarlo. Me parece que tanto la autocompasión como la autoaceptación incondicional son prácticas que podemos hacer en el día a día para trabajar en este amor propio, para ayudarnos a afrontar situaciones difíciles como la que estamos viviendo ahorita. Como la que estamos viviendo ahorita. Como la que estamos viviendo ahorita, además en el contexto de no solo pandémico, sino de ya tanto tiempo, ¿verdad? Como que al principio, hace un año, éramos como, hey, pero dijeron que era solo 15 días. Y ahora pues ya vamos casi que por año y medio. ¿Querés explicar un poquitito, verdad? Yo pienso que tal vez sea más útil, me decís vos si estoy en lo correcto o no, empezar por las definiciones, ¿verdad? ¿Qué se define como autocompasión y autoaceptación? Ujú. Bueno, la autocompasión.
bueno, la compasión como tal es como esa capacidad que tenemos de conectar con el dolor y con el sufrimiento de los demás y de acercarnos a acompañarles y apoyarles. Entonces, la autocompasión se refiere como a esa capacidad de hacerlo, pero con nosotros mismos, ¿verdad? Se ha encontrado que los seres humanos por naturaleza tendemos a ser compasivos. Y entonces se trata como de que lo seamos con nosotros mismos, porque a pesar de que lo somos con los demás, muchas veces no lo somos con nosotros. Más bien con nosotros somos muy autoexigentes, muy Muchas autocríticos, veces, yo diría casi que todo el tiempo. casi que todo el tiempo, o la mayoría de las personas, por lo menos. Sí, Y entonces es algo que no es reciente, se trabaja desde hace miles de años, quizá en otras latitudes, ¿verdad? Los budistas hablan mucho de la compasión y la autocompasión, pero en los últimos 20 años se ha trabajado más bueno, se ha trabajado muy fuertemente desde la psicología, especialmente de la mano de personas como Christine Neff, Sharon Salzberg, Christopher Germing, eh, que lo han estudiado más científicamente, más del lado del mindfulness. Y ujú. entonces se trata como de eso, ¿verdad? De mostrarme a mí misma la misma bondad, la misma compasión, la misma comprensión que le muestro con tanta facilidad a los demás. Y la Eso es muy autocompasión, interesante. ajá, Perdón que te interrumpa ahí. Eh, tranqui. el asunto de la autocompasión y de lo poco acostumbrados que estamos en hacerlo auto, Ujú, ¿verdad? Es muy fácil decir, ay, sí, vea a la persona que la está pasando mal. ¿Y usted? ujú, ¿Cómo la está pasando? ¿Verdad? sí. Sí, Ibas a decir, perdón. sí, bueno, iba a decir que, bueno, antes de entrarle a algo que iba a decir, iba a agregar a esto que estás diciendo, como no sé si a vos te ha pasado en consulta cuando tocas el tema, pero a mí no me ha pasado hasta el momento que ninguna persona me diga que es así de crítica y así de dura con los demás, ¿verdad? Más bien No, siempre se jamás. asombran y es como, no, yo jamás le diría esto que me estoy diciendo a mí misma, jamás se lo diría a alguien más. Es como Sí. mucho De este de hecho, que me pasa somos, constantemente. Y la gente cuando comienza con ese discurso, con un discurso destructivo, por así decirlo, ¿verdad? O poco compasivo, yo siempre le digo, ¿usted sería capaz de decirle eso así como a su hermano? ¿Verdad? Y se los pongo como con una cara que sea, que le signifique algo positivo. ¿Usted sería capaz? Y siempre se pelan los ojos como Jesús, jamás. Yo entonces, ajá. ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Por qué los otros sí? ¿Y por qué vos crees que nos es más fácil hacerlo con los demás y no con nosotros? Bueno, se ha encontrado que la autocrítica para mucha gente cumple una función, ¿verdad? Como de motivación, como de obligarnos a hacer lo mejor que podemos y no es así, ¿verdad? Pero ciertamente alguna función tiene que cumplir porque por algo lo seguimos haciendo, por algo seguimos siendo críticos con nosotros mismos, aunque, aunque pueda ser agresivo y aunque pueda complicarnos las cosas. Yo honestamente te voy a decir, en mi opinión personal pues, y profesional en ambas, y se lo digo a mis pacientes y cualquier persona que es paciente mío sabe que yo les digo que, por ejemplo, que las tareas yo trato de hacerlas que sean cosas que ellos disfruten, ¿verdad? O que por lo menos les causen alguna curiosidad, ¿verdad? O algo así. O que si son malas, que malas, ¿verdad? Aburridas o que no les llaman tanta la atención, que sea algo que ellos entiendan que tiene un propósito, ¿verdad? Porque yo particularmente soy del pensar de que si yo no siento que algo me está generando algo bonito, ¿verdad? O de Entonces es crecimiento, entonces reforzante. exactamente, y lo voy a odiar y voy a tratar de salir de eso lo más pronto posible y no voy a aprender nada. Y todo el mundo me dice, ay, sí, tienes razón. Y yo, entonces, ¿por qué te maltratas? Si es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y yo me creo que viene como de una construcción social, el castigo, si usted no saca buenas notas, por ejemplo. Que va muy ligado al tema de la autoestima, Pues que tanto la la autoestima. autocompasión como la autoaceptación incondicional vienen como contrapartes de la autoestima. Ok, bueno, entonces por esa parte la compasión y la autocompasión queda un poquito más clara. Definimos entonces también lo que habla de aceptación. Bueno, tal vez antes de entrar a la autoaceptación, hablar un poco de los componentes de la autocompasión según el Ya nos modelo de enredamos. Christine. Sí, Dale, antes de entrar a hágale. la autoaceptación, Ajá, entrar ajá, a los componentes de la autocompasión, que súper. serían primero como la humanidad compartida, que es entender que sí, somos seres humanos, que cometemos errores, que no somos perfectos, que no regulamos nuestras emociones de la mejor manera siempre, que no actuamos de la mejor manera siempre y que a veces cuando estamos siendo muy autocríticos, muy autoexigentes, nos sentimos como muy aislados, como que somos los únicos a los que nos pasa esto, los únicos que hacemos esto. Entonces,
este componente nos refuerza como que sí, somos seres humanos y es parte del ser humano, porque no somos perfectos. El segundo componente es la autobondad, que es el ser amable conmigo misma, el ser comprensiva, el ser compasiva. Y el tercero sería la parte más como de mindfulness, de no engancharme y no definirme por lo que pienso o lo que siento, ¿verdad? Que si algo me salió mal no Ujú, quiere decir que yo soy una fracasada. exacto. Entonces son como los tres componentes de la autocompasión, ya como para verlo menos abstracto. Eso se parece mucho a la flexibilidad psicológica que propone la terapia de aceptación y compromiso. De hecho, Sí, ¿verdad? No se quede ahí en eso. Piense que hay más sí. allá y eso explora, y uno lo puede explorar. Ujú. De hecho, Hayes, de la terapia de aceptación y compromiso, dice que tenemos que dejar de hablar de autoestima y hablar de autocompasión. Sí, Entonces, sí. es cierto. Y es difícil porque estamos completamente habituados, Ujú, ¿verdad? A hablar de autoestima. Y entrar con un código nuevo, por así decirlo, ujú. implica muchísimo trabajo, ¿verdad? Yo creo que esto nos va a tomar todavía unos cuantos años el poder hacer ese cambio, ¿verdad? ¿Vos qué opinas? Sí, es un trabajo personal, es de todos los días, ¿verdad? Inclusive la autocompasión desde el mindfulness se entiende como una práctica, o sea, como es algo que tenemos que Y hacer diaria, es para... un hábito. Ujú. Y Ujú. la autoaceptación también implica una forma diferente de entendernos a nosotros mismos y de relacionarnos con nosotros mismos. Ok, no, pues me encanta cómo lo estás proponiendo. Y contame entonces, vos traías como algunas propuestas bajo este contexto de autocompasión. Sí, bueno, pero no hemos explicado la autoaceptación incondicional. Dale, pues. Ese es un término más de la TREC, propuesto por Ellis, ¿verdad? Como esta contraposición a la autoestima y tiene que ver con aceptarme como soy, ¿verdad? Y no clasificarme o no etiquetarme a partir de lo que hago o de lo que pienso o de lo que siento, ¿verdad? Porque Eli lo que decía es que somos mucho más que eso y que no podemos reducirnos a lo que hacemos o a lo que pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí algo me salió mal, es injusto que yo me etiquete como una fracasada, porque soy mucho más que algo que me salió mal. Ujú. Entonces, tanto la autocompasión como la autoaceptación incondicional a la gente a veces le cuesta entenderlo porque piensa que es como victimizarse o justificarse todo, dejarse pasar todo, ser mediocres o conformarse, pero en realidad es como, yo siempre lo explico como que es dejar de como darnos duro, ¿verdad? Como de Sí. entender que somos seres humanos, que nos equivocamos porque nadie es perfecto, que las cosas no siempre nos van a salir bien, pero que eso no nos define ni nos hace menos valiosos. Porque el tema con la autoestima, como ha sido conceptualizada, es que es condicional a cómo a mí me vaya, con mis logros, con mi trabajo, con mis diferentes roles de la vida, con mi físico. Entonces, eso me lleva a calificarme como buena o mala cuando en realidad no Lo podemos más triste reducirnos. es que agarran estos calificativos, ¿verdad? Que supuestamente son mi valor y Ujú, les ponen el peso a otras personas, ¿verdad? O sea, ujú, ni siquiera me estoy permitiendo yo tener control de estas cosas, ¿verdad? ujú. Es lo que dicta la moda, es lo que dicta la Sí. gente, ¿verdad? Y O nunca la lo que yo aprobación de pienso de los mí demás mismo. también. Exactamente, la aprobación de los demás. El otro día estaba hablando con alguien que yo decía, eh, que intentara más cosas, que se diera la oportunidad como de probar distintas opciones y que saliera como de ese pensamiento de ¿para qué? Porque tenía como este Ujú, pensamiento de muy ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué voy a hacer ujú, esto? ¿Para qué lo voy a intentar? Si yo vengo de una larga lista de personas X, ¿verdad? Yo, ujú. lo que pasa es que usted se está etiquetando con base a otras personas que sí tienen una relación ahí sanguínea con usted, pero no son usted, ¿verdad? Sí. Y nos cuesta demasiado salir de eso. O sea, porque mi familia es así, entonces yo tengo que ser así. Sí, Y nos ya no tengo definimos, a derecho a nada. partir de eso Nos nos definimos. enganchamos con eso. Exactamente. Y eso es una de las cosas, yo creo que más dañinas y todo. A mí me gusta mucho lo que Albert Ellis, para quienes no saben quién es Albert Ellis, él es el creador de la terapia racional emotiva. Y él lo que propone justamente es una vida racional, ¿verdad? Que nuestras decisiones vengan desde un pensamiento racional y lógico, Ujú, ¿verdad? Y lógico. Entonces, sí, lo que él propone justamente es que nosotros no detengamos a pensar de manera lógica. Lo lógico es que sí, que lo que sea que haya hecho mi papá, mi mamá, ¿verdad? O mis abuelitas o quien sea quien me haya criado, pues es una base de quién soy, pero no me define,
Ujú. ¿verdad? Lo racional sería que yo me construya, ¿verdad? Ni lo que vos Entonces, hagas tampoco. y ni lo que yo hago, exactamente. Y siempre puedo cambiar de opinión, además, ¿verdad? Y siempre puedo crecer, y siempre puedo equivocarme y aprender de ese crecimiento. Pues sí, eso como una. Aquí pusieron una pregunta. Sería excelente que compartieran también lo que sucede en nuestro cerebro cuando se da lugar hasta la... Ah, sí, lo tenemos ahí, no se preocupen. Esa era la pregunta que habían puesto. Se están asegurando que la pregunta exista. Pero bueno, entonces, contanos de tu propuesta. Bueno, solo como para terminar con esto que estabas diciendo, como Ellis también decía, como que sí podemos decir que lo que hacemos está bien o está mal, pero no etiquetarnos a nosotros a partir de eso, y que bien y Exacto. mal no es Oh, como por Dios. una valoración, ¿qué pasó? Una No, te me valoración, congelaste, pero ya volviste. ya volví, no es una valoración moral, ¿verdad? No, o sea, bueno o malo no es en un sentido moral, sino como en esto que decías Exacto. de una vida racional, ¿verdad? Que nos acerque a nuestros objetivos, a nuestras metas, a nuestros valores, ¿verdad? Que es algo que comparte mucho con la terapia de aceptación y compromiso también. Sí, a mí me parece muy bonito que todas estas terapias de tercera ola, de contextuales y todo eso, le están volviendo, le están quitando, porque decían que nosotros los que hacemos terapia conductual, ¿verdad? Ujú, Tendríamos a ser un poquito deshumanizados, pero yo no creo que seamos deshumanizados porque estamos trabajando con procesos cognitivos, simplemente es que somos muy metódicos quizá, y eso la ujú, gente a veces lo puede llegar a percibir como un poquito robótico, me parece a mí, pero cuando vienen todas estas opciones contextuales, ¿verdad? Y de la tercera ola, se nota con más, como con más ahínco, justamente el lado emocional y humano de todo esto, ¿verdad? Y creo que le está ayudando a la gente mucho también a comprender sus procesos. ujú. Y Y a mí me acompañarse. encanta, sí. Ujú, Y a mí ujú, me encanta, y por eso, bueno, también son de los que yo he estudiado, ¿verdad? Terapia cognitivo-conductual, y que estaba comenzando esa especialización en ACT. ACT es la terapia de aceptación y compromiso, para quien no sepa. Eh, Creo fervientemente que justamente estas áreas de la autocompasión y la autoaceptación es como es luchar contra uno mismo, ¿verdad? Y ujú, todas esas ideas preconcebidas y todos esos malos hábitos, ¿verdad? O hábitos poco sanos, mejor dicho, eh, podrían ser más difíciles que luchar contra otros, ¿verdad? ujú, Porque no tenemos quien nos regañe, digamos, o con quien tristemente compararnos. Tenemos el hábito además de compararnos, ¿verdad? ujú. ¿Sí? Entonces, creo que existen maneras más sanas de cambiar hábitos y estas son definitivamente unas. Entonces, De tu hecho, porque propuesta eso con con todo esto, este tema de la aceptación, lo que dicen es que entonces yo me voy a conformar con ser como yo soy y no voy a poder cambiar, ¿verdad? no Pero más bien es como, toman y de hecho retomando un poco la famosa frase de Rogers, ¿verdad? De la paradoja, que es cuando yo me acepto es cuando finalmente puedo cambiar, ¿verdad? Si yo exactamente, no me acepto como soy, no voy a poder cambiar aquello que quiero cambiar. Y mucho en exactamente. consulta lo vemos como de decirle a las personas que si ya la situación por la que están pasando es lo suficientemente difícil, no la hagan más difícil siendo tan autocríticos, tan Sí. autoexigentes. Y se votan, ¿verdad? Se votan solos. Ujú. Y uno ahí como, ¿por qué está ahí en el piso? Si le dije que no se tirara. Pero bueno, qué dicha que existen. Eh, Hablando, perdón, antes de que entres a eso, yo sí voy a responderle la pregunta a la chica sobre qué pasa en el cerebro. Pues yo creo que pasan varias cosas a nivel cognitivo en donde nosotros comenzamos a segregar dos cosas importantísimas, que son la oxitocina y las endorfinas, ¿verdad? Que nos ayudan justamente a cambiar la motivación, ¿verdad? O a mejorar la motivación y justamente a darnos más amor, más comprensión y a escucharnos y a darnos más oportunidades, ¿verdad? Eso creo que es la primera base que hay en el cerebro cuando hacemos esto, ¿verdad? Pero si querés lo puedes ejemplificar vos con acciones más concretas. Ujú. O sea, cómo incorporarlo en el día a día, digamos. Ajá, Bueno, em, para las personas que tienden a ser muy autocríticas y muy autoexigentes, a veces el tema de este tema les choca un poco o no saben cómo incorporarlo. Entonces, un poco lo que se propone, por lo menos desde el modelo de Christine Neff, es como empezar a pensar en qué le diría yo a alguien que yo quiero. ¿Verdad? Si estuviera pasando por esto que estoy pasando yo, o si estuviera pensando en lo que yo estoy pensando, o sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Como tomar un sí. poco de distancia de mi situación porque Ujú.
la mayoría de la gente encuentra es que si al amigo, la amiga, el novio, la novia, la mamá está pasando por eso, no le dirían las cosas que se dicen a sí mismos, ¿verdad? Sí. Entonces, como tomar un poco de distancia de su situación y pensar en qué le dirían a lo demás y empezar como a incorporarlo en el día a día de uno. También creo que tiene Pensando que mucho lo que que ver. tenemos que generar es eso, ¿verdad? Generar justamente nosotros lo que queremos que otros generen en medio de la situación Ujú. trágica que están viviendo. Sí, y cuando uno les pregunta que por qué con los demás sí son compasivos, dicen que, bueno, es que ya se está sintiendo mal, no quiero que se sienta peor, ¿verdad? Entonces, como, Y utiliza la misma respuesta para vos, ¿verdad? sí, y Se nos porque dicen como, acaba no, como la buena voluntad ahí, ¿verdad? ajá, o como, bueno, es que yo de lejos veo que está siendo muy dura contigo mismo, o que la situación no, o sea, no va a salir todo bien al final, ¿verdad? Entonces, como, bueno, o sea, entonces probablemente tu situación también, ¿verdad? O también probablemente vos estás siendo muy duro con vos mismo. También yo creo que viene siendo como que a veces esta tendencia de verdad de luchar, ¿verdad? O huir de aquello que nos hace sentir mal es lo que no nos permite Ujú, enfrentarlo, ¿verdad? sí, Y de ahí la compasión viene difícil cuando no me quiero volver a ver. sí. Que ese era justo el siguiente punto que me parece que podemos incorporar eso en el día a día, que es validar lo que estamos sintiendo. Permitirnos sentirlo, ¿verdad? Porque siempre es mucho como ya yo no me quiero sentir así o no me debería estar sintiendo así o hay gente que la está pasando peor, entonces al final termino invalidándome o minimizándome y eso no va a hacer que lo que yo esté sintiendo se vaya, ¿verdad? Miras que yo lucho mucho con la gente que dice, es que yo no debería sentirme así, es que yo no debería, es que yo, ese debería a mí me cae un poco mal, honestamente, porque yo creo que no es bueno darle mucha atención a los debería y Ujú, simplemente debería, irónicamente, sentarme a analizar qué es lo que tengo, desmenuce, qué es lo que usted está sintiendo, se siente frustrado, se siente enojado, se siente decepcionado, ujú. ¿verdad? Exactamente qué es, ¿verdad? En vez de estar diciendo, no debería sentirlo, ¿sentir qué? Estoy bastante segura que muchas veces ni siquiera lo saben. Nada Sí, más se siente feo y no lo quiero volver a ver. sí, displacentero y viene también como esa tendencia a clasificarlo como negativo, ¿verdad? Todas las emociones negativas. Las Y es emociones que creo que hace negativas. falta mucha como educación emocional, ¿verdad? Y entonces Sí. como que la gente tiene que entender que las emociones existen por algo, cumplen una función. Y una de esas funciones es comunicarnos. Pues si me estoy sintiendo así por algo es, por eso tengo que ¿Verdad? atenderlo. Y tengo que hablarlo, y tengo que definirlo, y tengo que desmenuzarlo, y tengo que ser Ujú, detallista, porque esto me hace sentir así, ¿de dónde viene esta ujú, ira, ¿verdad? Esta tristeza, lo que sea que estoy sintiendo. Solamente el hecho de que no la queramos ver nos ujú, impide continuar. Yo sí que yo estoy muy de acuerdo con eso, y creo que en todo caso, no, nunca huir es la respuesta. Yo siempre creo ujú, que la respuesta es tratar de enfrentar hasta donde sea humanamente posible. ujú. Ay, y sabemos que la evitación es funcional en el corto plazo, que la gente se siente bien o no se enfrenta a eso, pero en el largo plazo no O sea, a termina cuando siendo es como un una hábito trampa. caemos mal. Exacto. Ujú, O sea, está bien que se pueda utilizar en el momento cuando es una cosa situacional, digamos. Pero cuando mi respuesta, opción número uno es correr, no, ujú. ¿verdad? Primero Sí, fíjese antes de que la está emoción no corriendo. se va a ir, no se va a ir y va a empezar como a subirle el volumen y la intensidad para que la volvamos a ver. Y luego está todo el mundo que nos creamos alrededor de eso, ¿verdad? Es que ya nadie me quiere, es que ya yo no valgo, es que yo soy aquí. Usted ya le preguntó a la gente eso y fijo la gente es como, la estabas pasando mal, de verdad. Porque uno ni siquiera habló, se quedó ahí, Ujú, ¿verdad? Y todo lo mascullo en el cerebro, ¿no? ujú, ujú. Entonces, Sí, sí, otra perfecto. forma importante de ir incorporando esta autocompasión y la autoaceptación es como eso, ¿no? Permitirme sentir lo que estoy sintiendo sin que eso me defina como tal, ¿verdad? Y como permitirme sentirme. Permitirme sentirlo. Esas son las cosas que yo le digo a la gente que no gana mucho eh, el no sentarse a observarse. ¿Por qué? Dice, yo siempre estoy enojado, es que soy chispita y rapidito Ujú, brinco. ¿Por ujú, qué? Pues, ¿está brincando por lo que sea que pasó en ese momento o siempre está cargando cosas y cosas y cosas y cosas y usted lo que es una bomba de tiempo? ¿Verdad? ujú, Yo pienso que cargar maletas es de las cosas más dañinas que pueden haber, ¿verdad? Yo siempre, ante cualquier cosa, yo siempre le digo a la gente, no asuman, pregunten, siempre pregunten, aunque usted diga, esa pregunta puede ser muy estúpida. Mira que más estúpido puede ser cualquier cosa que pase porque usted no preguntó, ¿verdad? ujú, Y yo creo que eso pasa justamente cuando no nos damos el chance de aceptarnos. Mire, sí, yo soy una persona ansiosa, yo soy una persona que me pongo un poco nerviosa, soy una persona desconfiada,
¿verdad? Soy una persona súper relajada, a mí todo me pela, ¿verdad? Entiéndase como tal, ¿verdad? Y exprésese como tal. Incluso la gente lo va a entender más. Si yo le llego y le digo a alguien, mire, sí, es que yo soy una persona un poco ansiosa y me gusta tener el control y yo soy súper puntual y todo esto porque a mí me gusta estar tranquila sabiendo que todo tengo bajo control, muy probablemente las otras personas van a reaccionar como, ok, entonces ella es así, ¿verdad? Incluso con el paso del tiempo probablemente dirán, ah, es súper confiable, porque ella siempre tiene todo listo a tal horas, ¿verdad? Eh, o alguna persona dirá, está intensa, ¿verdad? No puede ni respirar. Cada quien tendrá su percepción. Lo que pasa es que las percepciones de los demás son irrelevantes. Las únicas que deberían realmente importarnos son las de los otros. Si yo estoy cómoda haciendo así y me es funcional, genial. Pero si no, ahí es donde hay que buscar ayuda. Ujú, ujú. Dale. Ok. Eh, no sé si querías aportar algo más de esto o si quieres entrar a lo que tenías preparado. Esto era lo que tenía preparado. Esto era lo que tenías preparado. Como, No, porque yo sí como tengo practicarlo en algunas el día a día. preguntas. Como Ujú, practicaron el día a día, yo sí tenía algunas cosas aquí que había separado, además de eso. Las prácticas como tales en medio de la pandemia. ujú, Hay muchas, pienso yo, y vos me vas a decir si se te ocurren algunas ideas bajo los contextos, porque entiendo que vos sí has estado, por ejemplo, atendiendo más personas presencial que virtual. Ok. ujú, Muchas de las personas que buscan atención presencial dicen, es que yo no tengo un lugar privado, es que yo no tengo, es ujú. que yo prefiero presencial porque no me siento cómodo y todo esto. O porque ¿Cómo los ves prefieren a el ellos contacto. saliendo? Porque prefieren el contacto, pero estamos en distanciamiento social, ¿verdad? ¿Cómo vos ves a estas personas? ¿Qué tipo de consejos les das para que sean más cuidadosos? O a la hora de proponerle, tal vez si son pacientes de riesgo, por ejemplo, de que tal vez elijan la sesión virtual o algo, ¿qué les decís? Bueno, en realidad vieras que no es como un tema que les toque mucho, pero cuando hablamos Ujú, como de la ansiedad que genera todo esto de la pandemia, es como, como volver como al tema de, bueno, ¿qué estoy haciendo para cuidarme? Estoy siguiendo los protocolos, estoy siguiendo las medidas, estoy manteniendo la distancia, el distanciamiento social, estoy quedándome en la casa si puedo en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y ya cuando ujú. vienen a la consulta, pues sí, tenemos también los protocolos en las clínicas y, y antes y después de que ellos se vayan, ¿verdad? Claro, yo siempre les digo que, o al inicio, porque ya ahora pues he estado trabajando más virtual que otra cosa, yo siempre les digo eso, que realmente analicen y valoren la necesidad de salir, ¿verdad? Creo que a mí personalmente me dolería muchísimo en el corazón que alguien se enferme a causa de que yo no fui flexible o que no le dije, mire, es que, porque no tengo que asumir que están viendo las noticias tampoco, ¿verdad? Especialmente si la razón por la que viene está relacionada con el contexto en el que estamos. Pero yo les mire, es que yo pienso que si usted, por ejemplo, es una persona que tiene un factor de riesgo, debería optar por quedarse en casa en vez de venir a la clínica. ¿Verdad? Ujú, Si ya yo veo que la situación definitivamente no sé, o sea, tiene que ser presencial o algo así, ¿verdad? Si es un paciente nuevo, yo prefiero honestamente, en lo que es a medida posible, referirlos, ¿verdad? Yo creo ujú, que yo podría vivir con la culpa, ¿verdad? ujú, Porque no tengo control de muchas cosas, digamos, de si tienen que venir en bus, por ejemplo, ujú. o algo así. Entonces, como yo no quiero a ellos magnificarles sus miedos, porque en realidad lo mío no es un miedo, lo mío es un cuidado, ¿no? Les explico, mire, para venir aquí usted tiene que seguir estos protocolos. Para hacer esto, recuerde que no, y tal vez al principio era como muy necia, recuerden que tienen que lavarse, recuerden que no sé qué. Incluso les mandaba un correo exactamente antes. Recuerden que tienen que hacer todo esto para llegar aquí, ¿verdad? Eh, siento que eso predisponía a alguna gente. ¿Vos qué pensás? Sí, bueno, ahora con esta, en las últimas semanas, ¿verdad? Que la cosa se ha complicado más y hemos estado como, cuando confirmamos las citas, diciéndoles que si tienen un espacio seguro y privado en la casa para atender la sesión, que por Sí. favor lo consideren, porque Ujú, hay gente que ciertamente no se siente segura en su casa o no tiene esa privacidad, pero nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente sí, que sí, pueden preferir venir presencial, pero no ujú. tienen que, ¿verdad? Hablando de las Exacto. exigencias y las Es breve, preferencias. que no tienen, que me parece muy bien. Otra cosa Ujú, que siento que y esto lo lucho mucho con la gente, me vas a decir vos y para vos ha sido un problema.
los que sí pasan todo el tiempo encerrados y trabajan desde la casa y todo esto. He tenido mucho conflicto yo con la gente de que tiene que entender que tiene que salir a recibir sol, o sea, que tienen que ir a caminar y que necesitan actividad física y que el cerebro necesita oxígeno y que usted necesita vitamina D y vitamina E. Y entonces llega muchísima gente con, es que tengo problemas de memoria y de atención, ¿verdad? Y siempre soy fatigado. Yo es como, salga a caminar a las 11 de la mañana, por favor, 15 minutos, se pone bloqueador y sale. Ujú. En serio, sí, por favor, hágalo, ¿verdad? No sé si te has topado con gente así, con ese tipo de problemas. Sí, como eso mismo de las languidas, ¿verdad? Estos síntomas como más como depresivos, pero que responden a esto de estar encerrados y de estar desconectados socialmente también. Entonces, como Es que eso, mover esa, el estar saliendo de la casa, hacer actividad física o recibir un poco de sol, o el estar conectado con la gente, aunque sea virtualmente, pero no, de no encerrarse ni aislarse. sí, yo sé que para todos se ha vuelto un poco ya tedioso las llamadas de Zoom. Les aseguro que para nosotras dos todavía más, porque así es como trabajamos, pero el asunto del contacto no tiene que ser físico y Ujú. tenemos que ser realmente, y esto es una de las cosas de lo que tener autocompasión. Mucha gente la pasa muy mal en el encierro porque está muy acostumbrada a estar acompañada, Ujú. ¿verdad? A estar saliendo con sus amigos o a estar, o familias muy unidas que no vivían todas en la misma casa, que originalmente eso era un grave problema, que la gente rompía burbujas y decía, es que esta es mi burbuja, pero es que está la burbuja de la esposa y está la burbuja del esposo y eso ya son otras burbujas y eso costaba mucho que la gente entendiera. Y viene por justamente esa necesidad de física de pertenencia, pienso yo, Sí, somos seres ¿verdad? sociales. Son exactamente, pero yo creo que ante la situación podemos ser más creativos, ¿verdad? Ujú. Eh, Hay juegos que podemos jugar en línea todos, por ejemplo. Todavía la llamada de Zoom, por más que algunos las trabajemos y nos tengan un poco Ujú. cansados, es una buena manera de hacerlo. Mandar regalos. Yo al principio de la pandemia ya nadie manda cosas, pero yo pienso que los deberíamos de retomar. Que la gente le mandaba a la gente como postres y comida y cosas, ¿verdad? Como un regalito y también para ayudar a la gente, a los negocios locales y todo eso. A mí esas prácticas me parecen tan bonitas y eso también es estar, ¿verdad? El que Ujú. alguien llegó y te mandó un cariñito, aunque sea un Uber Eats, ¿verdad? Me Ujú. estaba pensando en vos, que a vos te encanta esto comer, porque eso también es estar, ¿verdad? Ujú. También el asunto, bueno, por dicha nos tocó la pandemia en un momento histórico donde tenemos videollamadas y nos podemos Sí. ver. Este, incluso mi papá, que tiene 84 años, un día yo me sorprendió muchísimo porque mi papá ni te habla por teléfono, no le gusta hablar por teléfono. Pero Ujú. un día yo veía, ni siquiera tiene celular, usaba el de mi mamá. Y yo veía que mi mamá me hacía una videollamada y me hacía una videollamada, pero yo estaba con pacientes, ¿verdad? Pero como ya yo vi que era muy insistente el asunto, yo pensé, pues es una emergencia, ¿verdad? Pienso yo. Entonces le dije Ujú. al paciente que por favor me diera un segundo para atender qué era lo que pasaba. Y era mi papá tratando de hacerme una videollamada porque tenía muchas Ah. ganas de ver mi carita. Y yo, como, esto es lindo. Tal vez me dijo dos, tres cosas porque no es un señor que le guste mucho hablar por estos medios. Es el Ujú. hecho de que un señor de Ujú. 84 años pidió un celular prestado para averiguar cómo carajos hacerle una videollamada a su hija, ¿verdad? Ujú. Creo que estamos desestimando estas herramientas. ¿Qué crees vos de esto? Sí, totalmente. Al final lo importante es vernos, aunque sea sí, con una pantalla, pero nos estamos viendo. Y aquí de nuevo este tema de como más de la TREC, me gustaría que las cosas fueran diferentes, me gustaría me preferiría que nos viéramos en persona, pero la situación ahorita no lo permite y esto es lo que tenemos Ujú, y nos ayuda a estar conectados, ¿verdad? Sí, como ujú. estamos ahorita. Como estamos ahorita, también por eso creo que también hacemos ahorita, bueno, yo los hago, los live sorpresa y eso, los hago para conversar en general. ¿Por qué? Porque honestamente yo no soy una persona de estar hablando por teléfono con la gente tampoco, pero con quien se conecta converso, ¿verdad? Ujú. Y trato de tener temas o por lo menos responder preguntas. Yo no estoy diciendo que toda la gente tiene que hacer live porque luego van a decir de que están jugando de influencers. Haga un live, sus amigos que le caen bien a usted fijo se conectan y se ponen a vacilarlo. Hagan el Ujú. experimento, ¿verdad? Y van a ver que también van saliendo de ese estado, porque es que el estado de la langue es esa neutralidad emocional, ¿verdad? Pues ya yo no Ujú. siento nada, estar aquí encerrada. Busque sentir algo diferente, ¿verdad? Busque, Ujú. aunque sea reírse de sí mismo. Creo que eso también es una buena herramienta. Ujú. La gente, entiendo que no queramos que nos vean de una manera ridícula o vergonzosa ni nada, pero si estamos en un grupo que es seguro para nosotros,
creo que este tipo de cosas se pueden hacer. El otro día que estaban hablando de los filtros en HHMA, que estaban hablando de los filtros que son súper dolorosos, yo me eché una habladilla ahí de los filtros y yo dije que algunos están bien porque están hechos para que nos riamos, son una broma, ¿verdad? Y también son recursos. ¿Qué otros recursos vos sugerirías? ¿En qué sentido? De que no sea todo lo mismo una videollamada, por ejemplo. Bueno, como esto O, de los juegos que decías, que puede ser, sí, un juego como estos en línea que hay ahora, o algún juego de otros tipos, por ejemplo, este de vasoterapia, o algún juego que se pueda hacer entre todos, aunque sea a distancia, ver una película, que mucha gente también lo está haciendo, como por Netflix Party, em, soy una señora que no sé usar eso. yo tampoco, ¿Alguien me pero puede invitar a sé ver que la eso? gente lo usa. O Sé que por la gente lo streaming, no usa. sé, algunos streaming, se empieza a stream la película, entonces todo la ven. Pues vieras que yo te voy a decir que yo tengo una amiga que se burlaba mucho de mi esposo y yo, porque a veces él y yo elegíamos escuchar discos juntos, pero cada quien en su trabajo, Ujú. ¿verdad? Entonces poníamos, o sea, literal decíamos una, dos, tres y le dábamos play para escuchar discos juntos. Y una amiga lo notó porque en el Spotify dice, ¿verdad? ¿Qué tal está oyendo tal? Y un día dice, porque ustedes escuchan siempre las mismas cosas al mismo tiempo y nosotros hacemos el propio. Al Es estar para escuchar un conectados. disco juntos, ¿verdad? Ujú. Y ahí en el Skype hablábamos como, esa pieza es buenísima, esto, ¿verdad? Lo otro. Creo que lo que nos falta es eso, como más apertura a otras opciones, ¿verdad? Ujú. Ahora, también tenemos que entender que la languidez se debe a la falta de estímulos, Ujú. ¿verdad? Eh, y esto creo que le importa mucho a la persona que estaba preguntando lo de las bases biológicas, ¿verdad? Yo creo que existen, o he estudiado varios tipos de compasión, ¿verdad? Y hay uno que está dirigido a un punto imparcial, ¿verdad? Que está basado en el entendimiento y el respeto. Ujú. Entonces, si yo tomo esto y lo mezclo con un poquito de autocuidado, el entendimiento y el respeto vienen justamente a decirme qué es lo que yo necesito, cuáles estímulos me estoy perdiendo, ¿verdad? Entonces, vos, por ejemplo, eh, ¿qué extrañas de la vida pre-pandemia? Yo, ¿Sí? uy, vieras que no sé, de alguna u otra forma he logrado como adaptarme, quizás sería así esa parte como de la interacción social presencial, eh, creo que eso sería como lo que más extraño, pero fuera de eso yo creo que mi vida he logrado adaptarla y no me está haciendo tanta falta, solo esta Ok. parte como más. ¿Qué estímulo crees, para darles un ejemplo a quienes nos están viendo, qué estímulos crees vos que no tenés desde que no tenés esa interacción social? Creo, la tranquilidad, ¿verdad? O sea, como antes nos reuníamos con completa tranquilidad y ya ahora Abrazarnos. el contacto físico, es que diría que como la risa y el pasarla bien, pero eso también se puede hacer ahorita, Sí, adaptado. exactamente. Yo creo que mucha gente es eso, el contacto físico, el poder abrazarnos, el no tener Ujú. cuidados extra, ¿verdad? Pero me hace mucha gracia porque vos les preguntas de repente como cuáles hábitos cuando volvamos a la normalidad les gustaría mantener y mucha gente dice el saludar de beso no lo necesito, pero la queja era el contacto físico. Entonces, Ujú. Ujú. ¿verdad? Creo que hay mucha tela que cortar. ¿Es realmente el contacto físico lo que extraño o simplemente la cercanía y la pertenencia? Yo Ujú. creo que va más por ese lado, ¿verdad? Si todos estamos en un solo lugar, Ujú. entonces eso es lo que nos hacía sentir ese estímulo de apego, quizá, ¿verdad? Ujú. Lo que nos hacía liberar estos sentimientos de amor, de empatía, de comprensión. Yo creo que se La pueden generar conexión. de otras maneras. Ajá, la conexión. Eh, el sentir amor, el sentir afecto, ¿verdad? No debería estar condicionado. Y creo que por Ujú. mucho tiempo lo condicionamos y que esta es una oportunidad de oro para justamente reconstruirlo para nosotros mismos, ¿verdad? Ujú. Otras cosas de autocuidado que yo les decía sobre estos estímulos que hemos estado perdiendo es recordar que si antes, ¿verdad? Teníamos que salir de la casa a las presas, que los carros, que la gente, que el bus, que me gustaba ir a ventanear, que yo paraba a comprarme un café a algún lugar,
todos estos estímulos yo los puedo recrear en mi casa de otra manera. Lo que tengo que pensar es qué me generaba ese estímulo. Ver gente, escuchar pleitos, tomarme ese café, ¿verdad? Hacer como un inventario de cuáles son los estímulos que extraño todavía o que me gustaría retomar después de tanto tiempo y Sí, de tratar de recrearlos en personalizarlo. casa. Personalizarlo me parece muy bien. Alguien dice que a mí me hace falta abrazar a la gente. ¿A vos te hace falta abrazar a la gente? Sí. Sí, mucho, mucho, mucho. A mí me hacía falta Ujú, abrazar a mis papás. ujú. Y ahora, desde que están vacunados, pues los puedo abrazar un poquitito más. Yo creo que sí, pues obviamente que hay muchos estímulos que nos hacen sentir muchísimo mejor como personas. Ujú. En el Y con autocuidado, esto de los además, estímulos que también decís, por ejemplo, la gente que habla mucho de que ya no tiene, no sé, sus clases de baile, sus clases de no sé qué, ¿verdad? Que todas también son cosas que ujú, tal vez no las podemos hacer tal cual estábamos acostumbrados a hacerlas, pero podemos adaptarlas y hacerlas en casa o de manera más segura. hacerlos en casa de manera más segura. Además, hay muchas otras actividades que se pueden hacer, pero con cierto distanciamiento, porque, por ejemplo, yo he Ujú, visto gente que hay una empresa que vende como picnics y los hace como en ujú, tipis, ¿verdad? No ujú, estoy haciendo publicidad de nada porque ni sé cómo se llama la empresa. Pero esa es una manera. O habían hecho también algo aquí en Pedregal que la gente podía ir a ver una película en el carro, ¿verdad? Claro, estos son puros ujú, privilegios porque son cosas un poco costosas, pero si yo me pongo a pensar, ir a hacer caminatas con mi familia, mantener una distancia entre grupos, eso es posible, ¿verdad? ujú. Y no tenés que estar tocando las cosas. Creo que las cosas se salieron de control cuando la gente creyó que salir un poquito implicaba pegarnos otra vez todos. ¿Verdad? Y eso no era. Creo que también en otras de las prácticas de autocuidado, además de salir y de tratar de recrear estímulos que que extrañamos en casa, yo les sugiero mucho también que seamos, y aquí sí viene mucho la autocompasión, eh, recordemos que este estilo de vida que tenemos encerrados en casa, obviamente no se presta para que hagamos muchas cosas que hacíamos antes y nuestros cuerpos van a cambiar. Gente que Ujú. engorda, gente que se ha vuelto súper activa y más bien han bajado mucho de peso y han sacado mucho músculo, ¿verdad? Porque ahora tienen más tiempo y más espacio para hacerlo, ¿verdad? No me refiero a espacio interno, pero espacio del tiempo, Ujú. ¿verdad? Pero también cosas que cambian en nosotros. Hay que planearlas a nuestro favor, ¿verdad? ¿Qué opinas vos de esto? Como que también ejemplo, Como como, por ejemplo el hecho de que ya no tengo que dedicar 2 horas de mi día para estar en la presa. O ujú. sea, en vez de dormir esas 2 horas, si duermas una y la otra la usa para hacer ejercicio, que tal vez antes no hacía, Sí, ¿verdad? lo que pasa es Para que la prepararse un gente, desayuno de verdad. ajá, lo que pasa es que muchos no están usando su tiempo de manera consciente, ¿verdad? Entonces esas 2 horas que tenían de transición se volvieron en 2 horas extra de trabajo. Se volvieron en 2 horas extra de trabajo o se volvieron en no tener rutinas y esa es una tercera cosa que les podemos sugerir. Las rutinas, yo no sé vos qué pensás, pero yo pienso que sin ellas, qué desastre, ¿verdad? Cuando la gente dice, me voy a acostar a medianoche hoy para levantarme mañana a las 5 de la mañana. Sí. Antes usted tenía un horario, el hecho de que usted esté en su casa no significa que Ujú. no tiene que cumplir, ¿verdad? Y creo que Sí. eso también hace mucho daño. Sí, también esto en tiempos tan inciertos, con cosas que han cambiado tanto a nuestro alrededor, la rutina es una forma de, como, de tener un poco de control y de sentirnos más, como más, con más certeza, ¿verdad? Porque sí, sí, Sí. eso sí está bajo nuestro control, nuestra rutina. Entonces, No, esas y 2 horas aprovechar que que ya si me no ahorré de la teníamos presa, una, ajá, si no teníamos una, este es el momento clave para hacerlo, ujú, ¿verdad? Aproveche que usted es dueño hasta donde sea posible de su tiempo y cree su rutina, ujú, ¿verdad? Y cree su rutina en donde, y yo le digo a todo el mundo, tiene que tener espacio de pasatiempo, de ujú, trabajo, de descanso, de familia, de ujú, pareja y tiempo solo, ¿verdad? Todas esas cosas usted las tiene que meter en el día, entonces créame que va a estar ocupado igual, no es como que estoy aquí aburrido, no va a sí. estar aburrido, va a estar muy Sí, ocupado. eso era lo que iba a agregar, ¿verdad? Que esas 2 horas que normalmente eran de transición entre el trabajo y la casa, usarlos, o sea, dejar de trabajar y usarlos para hacer cosas que nos, sí, que son gratificantes para nosotros, que son placenteras, que implican conexión con los demás, eh, y porque eso también es autocuidado. Eso también es autocuidado. Y yo creo que también hay que entender que a veces hay que de verdad parar y decir, esto me tiene agobiado y esto me tiene
desconcentrado, aprovechen y salen. Yo siempre le digo a la gente que la mejor herramienta ante cualquier duda es salir a respirar un momentito, ¿verdad? En el momento en que usted sale a respirar un momentito, suelta, se desenchufa un momento, el ir a respirar le pone de una vez otra perspectiva, aunque sea ir a ver otra cosa que no es la pantalla, otra cosa que no es el trabajo. 5 minutitos es suficiente como para que la gente diga, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Necesito parar. A veces le digo a la gente, usted está actuando, por ejemplo, completamente iracundo, y lo que tiene es agotamiento mental. Sí. Vaya, duerma media hora, por favor. Bueno, y yo no sé si lo has visto, pero yo tengo como, he visto en consulta mucho como de gente que trabaja todo el día y luego tiene clases. Y entonces dicen que están agotados, ¿verdad? O que están, no, se sienten mal porque no están aprovechando el tiempo productivamente, están tirados en la cama viendo el celular, pero en realidad es que están cansados por esa jornada tan extendida y agotadora que tuvieron, además pegados a una computadora con la fatiga que eso genera, ¿verdad? Yo creo que eso que dicha que tocaste ese punto, yo creo que esa es otra clave del autocuidado. La gente tiene que aprender a separar sus espacios y la cama no es un lugar ni para trabajar ni para estudiar. Ujú. O sea, si usted va a hacerlo, vaya, hágalo a su escritorio o a su mesa del comedor o a su lo que sea. Creo que esa es otra de las claves que la gente puede eh, usar como autocuidado, ¿verdad? Con esto. Separen sus espacios, lo que es el lugar que es para trabajar, el lugar que es para comer es para comer, el lugar que es para Ujú. descansar es para descansar. Si ustedes comienzan a, ni siquiera me voy a levantar, solamente voy a girar y voy a encender la computadora, nunca van a descansar. Ujú. Siempre van a estar como en un modo eterno ahí en loop. O nunca van a trabajar porque están en el modo descanso, en su cama. O porque estoy Ujú. en la clase, que el otro día vi un meme que decía eso, no reclame que las clases virtuales no sirven si usted las está viendo acostado en su cama sin ni siquiera tomar apuntes. ¿Acaso usted cuando está en clases está tiradote? ¿Verdad? Creo, creo que eso es importante que la gente entienda, que tienen que separarse. El otro día me dio mucha risa porque alguien llegaba y se quejaba justamente de eso. Es que yo estoy todo el día frente a la computadora. ¿Por qué eso? Porque trabaja todo el día y luego está en clases. Hay pequeños cambios que usted puede hacer para ahora estar en clases y ya no estar en el trabajo, ¿verdad? Acomode la Ujú. computadora diferente, cambie algo en el ambiente, cambie si usted silla, prepárese algo de comer diferente, Levántese una a dar una merienda, vuelta. levántese a dar una vuelta, exactamente. Creo que son pequeños, peínese diferente, aunque sea, hágase una cola, póngase una gorra, ¿verdad? El decirle al cerebro, hey, cambie Ujú. aquí, de switch de qué es lo que vamos a hacer, aunque lo vamos a hacer en el mismo lugar, ¿verdad? Ujú. Es importantísimo. Y Y yo también creo como que este tema de la productividad, ¿verdad? De nosotros no podemos trabajar 24/7, necesitamos y merecemos descansar. Entonces muchas veces cuando ya no podemos más, estamos agotados y necesitamos descansar, ahí viene otra vez la autocrítica y el sentirnos culpables por tomar un tiempo que necesitamos y que no merecemos. imagínate que cuando estaban en la oficina, porque yo trabajé de psicóloga de empresa un tiempo, les reclamaban que se llevaban la computadora o el celular y no contestaban en fin de semana. Ahora imagínense que está todo el tiempo en su casa, el abuso que debe haber ahí, ¿verdad? Ujú. Así que sí, es responsabilidad de nosotros mismos llegar y decir, mi horario de trabajo es de 8 a 5. A las Y 5 la se rutina apaga. ayuda con eso, como decías vos, La ¿verdad? rutina de ayuda con Y de eso. hecho en consulta lo hacemos mucho, como tipo activación conductual, ¿verdad? Como hacer ese Exacto. horario para que las Ujú. personas tengan esos espacios para otras cosas que no sea el trabajo o el estudio. Exacto. Entonces, bueno, no sé si vos tenés algún otro aporte o les hago como un breve resumen de cuáles fueron los tips que les dimos. No, lo otro O que lo iba a querés agregar hacer en vos. esto de cómo adaptar la autocompasión al día a día era precisamente eso, como estar conectados con lo que necesitamos en el momento y tener estos espacios para nosotros, seguir el autocuidado, eh, de más en tiempos como los que estamos viviendo, ¿verdad? Y no exigirnos, porque es una situación atípica, una situación que nadie había vivido, ni casi que ninguno de nosotros había vivido antes y que, como decías vos, no solo es nueva, sino que se ha extendido mucho. Entonces, como es entendible, es normal que estemos cansados y que no nos estemos sintiendo bien a veces y que no, o sea, no nos podemos exigir eh, estar actuando como normalmente actuamos en una situación que es atípica. Al principio también de la pandemia andaba por ahí una imagencilla que decía,
que si usted esta pandemia no salió habiendo aprendido una habilidad, un idioma nuevo, no sé qué, yo no te puedo explicar lo mal que me cayó a mí eso. ¿Por qué? Porque Ujú, ni siquiera, la mayoría de las personas ni siquiera entendían cómo trabajar desde la casa. ujú. O sea, y además usted quiere que acomoden sus nuevas rutinas, aprendan la nueva manera en que tienen que vivir, entender todos los cambios que teníamos y además usted quiere que aprendan un idioma nuevo. Sí, Y además usted quiere que lea no sé cuántos libros. Estoy aprendiendo, sí. estoy tratando de vivir apenas, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que la gente, y aquí es donde viene la autocompasión también, a, a, a instaurar lo que yo agregaría como aceptación, ¿verdad? Ujú. Esa parte ahí, ¿verdad? Aceptar que esto es nuevo, que esto es difícil, que es Ujú. compartir mi santuario, que es mi casa, con mi trabajo, ¿verdad? Es Ujú. separar a mi familia en horas laborales de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Es que todos nos acostumbremos a, Al mismo tiempo que está la eh, pandemia, ¿verdad? al mismo tiempo que hay una pandemia afuera y que todo el mundo tiene que tener cuidado. Entonces, yo Sí, sí diría yo que decía que la pandemia es una, o sea, es una situación de emergencia. En otro tipo de situaciones de emergencias a nadie le piden que aprenda un hobby nuevo o se lea mil que libros. diantres, ¿verdad? Pues porque Es ahora sí como lo piden, emergencia ¿verdad? mundial, vaya, léase 7 libros. Ajá. Eso es un Sí, poco sin tampoco torpe. satanizarlo, porque creo que a alguna gente le ha servido como estrategia de afrontamiento, ¿verdad? Sí, Pero no, no desde la pero no se deben sentir mal si no autoexigencia lo ni la hacen. autocrítica, porque ahorita es una situación atípica y difícil. Es verdad. La autoexigencia de todas maneras no debería estar en ningún contexto. O sea, si yo hago Ujú. las cosas, las debería hacer porque las quiero hacer. Si quiero cumplir metas, las debería cumplir porque me nace hacerlo, porque me causa satisfacción, porque me causa cosas buenas, ¿verdad? Sentimientos positivos el hacerlas, no porque tengo que sacar 5 maestrías, tengo Ujú. que hablar 5 idiomas, tengo que, no tenemos que, Y lo de las tenemos que comparaciones, disfrutar. ¿verdad? Porque pasaba mucho eso, que entonces yo me metía a las redes sociales y veía todo el mundo haciendo ejercicio, todo el mundo haciendo tal cosa, y entonces yo me sentía mal que yo no lo estaba haciendo, ¿verdad? Bueno, pero ya vamos a hacer ejercicios. Bueno, no, yo siempre he hecho ejercicios. Yo siempre he hecho ejercicios, ahora con más ahínco Sí. que antes. Ujú. Pero sí, yo creo que lo más importante es entender que hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer, no tenemos que hacerlas todas, Ujú. tenemos que hacer las que nos convengan, tenemos que ser más honestos con lo que estamos sintiendo, darnos los espacios para Ujú. desglosar por qué siento lo que siento, ¿verdad? Y discernir qué cosas me sobran y qué cosas no me sobran. Como vos decís, en algún momento leer 25.000 libros le puede servir mucho a alguien y a otra persona solo le puede causar demasiado estrés no lograrlo, ¿verdad? Sí, es Esto conectar con lo que yo necesito, lo que a mí me sirve. exactamente, muy bien. Entonces, voy a hacer el resumen. Ujú. Básicamente es, escúchense, no se nieguen las emociones, ¿verdad? Ujú. Desmenúcenlas bastante para que entiendan de dónde vengan, dense los espacios para comprenderlas, vivirlas, aceptarlas y trabajarlas, ¿verdad? Nada de comparaciones. Por favor, salgan al sol, respiren mucho, ¿verdad? Ujú. Hagan actividad física, mantengan sus rutinas, Ujú. En general, vuélvanse actividades que nos hagan sentir bien, ¿verdad? Y nos hagan actividades que sentirnos nos hagan útiles. sentir bien. Exacto. Eso iba a los estímulos. Recuerden Ujú. tratar de recrear los estímulos que están extrañando de la vida prepandemia. Vuélvanse creativos y traten de recrearlos de alguna otra manera en casa, ¿verdad? No subestimen lo que es mandar un Uber Eats con un regalito de comida a algún amigo, porque también creo que la bondad hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos y que eh, eh, desechemos un poquito esa languidez. Creo que cuando alguien nos llama emocionado porque le hicimos feliz, nosotros nos emocionamos también. Eh, También no subestimar una llamada y aunque estemos cansados, una videollamada de alguien que sabemos que probablemente la necesita y pues seguir cuidándonos mucho porque todavía falta un rato, ¿verdad? Y mostrarnos la misma compasión y comprensión que le damos a los demás. Ah, sí que me había olvidado lo más importante. No le digamos a los demás, no nos digamos a nosotros las cosas Ujú. que no le diríamos a las demás, ¿verdad? Ujú. Eso no significa no ser honestos con nosotros mismos, solo que hay Ujú. maneras de decir las cosas, ¿verdad? Regañarse Sí, uno no mismo de vez en cuando etiquetarnos, está bien, no valorarnos a partir de eso. etiquetarnos. No etiquetarnos exactamente. No sé si que tenés algunas palabras para cerrar. No, bueno, agradecerte el espacio que me diste. Y como les decía, estos dos temas, la autoaceptación y la autocompasión, son formas como más concretas de practicar este amor propio, ¿verdad? Y el autocuidado. Y, y son prácticas, son cosas que Son tenemos que formas más hacer activas. constantes.
somos más activas y no, no solamente me quiero mucho. Voy a ir a, como yo digo, ay, es que hacer esto no es solamente ir al espejo a decirse cosas bonitas, no, es que usted las tiene que ir a actuar, ¿verdad? Más Ujú. hablada, más acción y menos hablada, ¿verdad? Eso es importantísimo. Eh, de mi parte también les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron hoy a nuestro primer live de Paz sin Poses. Todavía estamos en construcción, van a haber todavía muchos más cambios y ojalá les tengamos todavía más lives. Por favor, escríbanos y nos cuentan qué les pareció este, porque para nosotros es sumamente importante. Y desde ya, pues Sí, buenas noches y muchísimas gracias. sí, muchas Gracias, gracias. Buenas Maricruz. noches. Igual, gracias. Chao. Chao.